Hola, ¿qué tal? En esta lección 6b vamos a estudiar dos conceptos que tienen mucho que ver con la corriente eléctrica, que es la resistividad y la resistencia eléctrica. Así que vamos para allá. Como lo platicamos en un video anterior, tenemos nuestro arreglo de dos placas paralelas que generan un campo eléctrico. Recuerden, el campo eléctrico sale de la placa positiva y entra a la placa negativa. Entonces el campo eléctrico apunta hacia el lado izquierdo. Y en este caso este cilindro amarillo simboliza quien provee de carga eléctrica, quien provee la carga que se va a poder mover, que en este caso es un conductor. Entonces si ponemos un electrón por ahí, si lo dibujamos por ahí, recordemos entonces que el flujo, este electrón se va a mover de manera azarosa, pero con un flujo neto hacia el lado derecho. Es decir, va a existir un flujo de carga, una corriente eléctrica hacia el lado derecho en este modelo, en esta concepción realista. Pero la pregunta que surge es, ¿cuál es la relación entre la corriente que se está generando, que se puede generar debido a la presencia del campo eléctrico, y del material que estoy poniendo ahí entre el campo eléctrico, que estoy poniendo inmerso en el campo eléctrico? Entonces, ese cilindro amarillo es un material que me va a ayudar a conducir la carga eléctrica, me va a ayudar a que se mueva la carga eléctrica debido a la presencia del campo eléctrico. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta que el material que utilicemos como conductor de la carga eléctrica va a influir en el flujo en el propio flujo de la corriente eléctrica. No va a ser lo mismo que pongamos ahí un alambre, por ejemplo, de aluminio, un alambre de plata o un palillo de dientes. En todos estos casos son materiales distintos y por lo tanto la corriente eléctrica que se podría generar en estos sistemas es totalmente distinta. Obviamente también influyen otras características como el tamaño, incluyendo las dimensiones, la forma de ese material, de ese sistema que va a conducir la carga eléctrica, la temperatura, entre otros muchos factores. Entonces pasemos primero a definir lo que es la resistividad eléctrica. Recuerden, vamos a hablar de dos conceptos, resistividad eléctrica y resistencia eléctrica. Suenan parecidos, están relacionados, pero no son lo mismo. Primero, resistividad eléctrica. Resistividad eléctrica, nunca se les olvide, es una propiedad exclusiva del material, de un material determinado. Y está relacionada precisamente con la oposición que va a poner, que va a generar, para que a través de él fluya una corriente eléctrica. Esta resistividad eléctrica únicamente depende del material, no depende de otra cosa, únicamente depende del material. Podemos tener, por ejemplo, dos cilindros, como estoy poniendo aquí, dos cilindros uniformes, que van a tener una característica. Fíjense ustedes. Estos dos cilindros, como se pueden dar cuenta, pues tienen un radio distinto, claro, tienen una longitud distinta, claro, el tamaño es distinto. Por lo tanto, la resistencia eléctrica, es decir, la capacidad que van a tener para oponer a que a través de ellos fluya una corriente, va a ser distinta. El tamaño es distinto, como lo acabamos de mencionar, pero hay una característica en ellos, en estos dos cilindros, y es que están hechos del mismo material. Y por el hecho de estar hechos del mismo material, tienen la misma resistividad eléctrica, porque es una propiedad completamente exclusiva de ese material del que está hecho. Esta resistividad eléctrica se simboliza con esta letra griega Rho. Esta es la letra griega Rho. Y es como dijimos, es una propiedad del material que ya está documentada en muchísimos textos. Ustedes pueden hacer en Google una búsqueda de tablas de resistividades eléctricas y encontrarán muchísimas tablas. Aquí les estoy poniendo una tabla muy sencilla que encontré en un libro de texto donde nos hablan de la sustancia y el valor de Rho. Rho, recuerden, es la resistividad eléctrica. Recuerden algo, y lo que les comentaba, únicamente depende del tipo de material que se trate. Quizás también depende de la temperatura en menor o mayor medida, pero aquí lo que nos va a interesar a nosotros es que únicamente depende del material del que se trate. Entonces, como se pueden ver, los valores que puede tomar
la resistividad pues son muchísimos. Por ejemplo, tenemos el valor de la plata, que es 1.47 por 10 a la menos 8. El oro está por ahí del 2.44 por 10 a la menos 8 también. El cobre, 1.72 por 10 a la menos 8. Todos estos valores que son de materiales metálicos. Por ejemplo, tenemos ahí el mercurio, que tiene un valor de 95 por 10 a la menos 8, su resistividad. Y de ahí nos podemos ir a otros materiales como los semiconductores, que allá aparece el carbono en forma de grafito, que tiene un valor de 3.5 por 10 a la menos 5, o el germanio o el silicio, bueno, el germanio en 0.60 y el silicio puro en 2300. Observen la enorme diferencia entre estos valores. Y de ahí nos vamos a los otros materiales que son conocidos como los aislantes, ¿no? Donde ya los valores son extremadamente grandes, si se pueden dar una idea. Por ejemplo, el ámbar va a 5 por 10 a la 14. 5 por 10 a la 14 el valor de la resistividad. Fíjense, comparen esto, ¿no? O sea, vamos desde los materiales conductores, los semiconductores y los aislantes. En los conductores tenemos valores muy pequeños, de 10 a la menos 8. Y en los aislantes tenemos valores de la resistividad eléctrica muy grandes, 10 a la 11, incluso 10 a la 14. Esto es una propiedad enorme, importantísima en los materiales, esta propiedad eléctrica de la resistividad eléctrica. Ninguna otra propiedad de los materiales varía en 20 o 30 incluso órdenes de magnitud como la resistividad eléctrica, que va desde valores extremadamente pequeños como este, 0.00001, hasta valores tan grandes como 10 a la 11, 10 a la 12. Todos estos valores son los que puede barrer esta propiedad llamada resistividad eléctrica. Claro, entre valores pequeños significa que la resistividad es baja, valores muy grandes significa que la resistividad será muy alta. Es importante puntualizar que la unidad de la resistividad eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades es el ohm por metro. Bueno, pasemos ahora al concepto de resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica se define como la oposición que genera un objeto a que a través de él fluya una corriente eléctrica. A diferencia del concepto de resistividad eléctrica, la resistencia eléctrica va a depender de la forma, el tamaño y del material del que esté hecho este objeto del cual queremos conocer la resistencia eléctrica que va a oponer. Para conocer el valor de la resistencia eléctrica de este objeto, pues existe esta expresión matemática muy sencilla, el cual nos ayuda precisamente a conocer el valor de la resistencia. R es precisamente el valor de la resistencia, cuyas unidades en el sistema internacional son los ohms, que se simbolizan con una omega mayúscula, como aparece ahí. Rho, como ya lo mencionamos antes, es la resistividad eléctrica, cuyas unidades son ohm por metro. L es la longitud del objeto del que queremos conocerle la resistencia eléctrica, que se mide en metros. Y A es el área transversal de este objeto. Entonces, que se mide en metros cuadrados. Entonces, si tenemos un objeto muy uniforme, muy sencillo, como un cilindro, como este cilindro que estoy mostrando aquí, entonces la longitud es precisamente la longitud del cilindro. El área, pues es el área transversal de este cilindro, el área circular que tiene este objeto. Obviamente aquí estoy pintando un objeto muy sencillo como es este cilindro, pero puede tratarse de cualquier otro objeto como un paralelepípedo u otro incluso de una geometría más irregular. Algo importante que también tienen que darse cuenta es que la resistencia eléctrica y la longitud de este objeto son directamente proporcionales. ¿Qué significa esto? Y esta información sale a partir de la propia ecuación. Esto significa, por la manera como está establecida la expresión, que si aumentamos la longitud del objeto, su resistencia eléctrica va a aumentar. Por eso es que se dice que es directamente proporcional. Si por el contrario la longitud disminuye, entonces la resistencia eléctrica también va a disminuir. Y por eso precisamente se dice que la longitud del objeto es directamente proporcional a su resistencia eléctrica.
Por el contrario, en el caso de el área transversal, la relación del área transversal con la resistencia eléctrica es inversamente proporcional. Es decir, si aumentamos el área transversal del objeto, su resistencia eléctrica va a disminuir. Si disminuimos el área transversal del objeto, entonces la resistencia eléctrica va a aumentar. Es en ese sentido que la longitud es directamente proporcional y el área transversal es inversamente proporcional, ambos a la resistencia eléctrica. Bueno, ahora vamos a revisar un ejemplo muy sencillo, el cual dice: ¿cuál es la resistencia eléctrica de un alambre de cobre de 5 metros de largo cuyo radio es de 3 milímetros? Entonces aquí representamos nuestro alambre de cobre, este cilindro largo de longitud de 5 metros, y el área transversal pues está definida a partir del radio. Ojo, el área transversal está definida a partir del radio. No es el radio el área transversal. Hay que calcular el área transversal a partir del radio. Entonces, tenemos nuestra expresión de la resistencia. La resistencia es igual a la resistividad eléctrica multiplicada por la longitud del alambre dividida entre su área transversal. Nos vamos a tablas, lo podemos buscar en Google, lo podemos dar marcha atrás a las diapositivas y buscar el valor de la resistividad del alambre de cobre, y tiene este valor 1.72 por 10 a la menos 8 ohm por metro. La longitud son 5 metros y lo que necesitamos es calcular ahora el área transversal A. Como es un cilindro, estamos asumiendo que este alambre lo podemos describir como si fuera un cilindro, eso es lo que quiero decir, y entonces el área transversal pues estará dada por el área de un círculo. Y todos sabemos que el área de un círculo pues se calcula como pi por radio al cuadrado. Entonces esto es muy sencillo, simplemente sustituimos valores para el cálculo de la resistencia eléctrica. Rho es 1.72 por 10 a la menos 8, la longitud son 5 metros y el área pues es pi por radio al cuadrado, donde los 3 milímetros pues los hemos cambiado a 3 metros. Hacemos las operaciones y esto nos da aproximadamente 0.003 ohms, es el valor de la resistencia. Esto para empezar es muy importante porque a veces uno cree que un conductor de corriente eléctrica como un metal, en este caso cobre, no manifiesta resistencia eléctrica, pero la realidad es que sí manifiesta resistencia eléctrica. Lo que ocurre es que el valor de la resistencia eléctrica es muy pequeño, 0.003 ohms, es un valor de una resistencia muy pequeño. Ahora otra pregunta que la dejo en el aire para que ustedes la reflexionen un poco es: ¿qué pasaría con el valor de la resistencia eléctrica si se reduce a la mitad el alambre? Es decir, si se reduce a la mitad la longitud del alambre. Bueno, pues ahora a estudiar.